Molt bé, doncs bona nit, benvingudes, benvinguts, benvingudis. Vamos a hacer esta mesa en castellano porque tenemos compas que vienen de lejos, porque tenemos compas que se conectan de lejos y queremos que nos entendamos todas. Pues como decía, buenas noches, bienvenidas. Esta mesa está organizada por el 13 y el GREC, aprovechando que se está estos días poniendo en escena un espectáculo muy recomendable que se llama Tránsitos y para aquí tenemos a dos de sus protagonistas. Y es una mesa que hemos titulado Diálogos Transatlánticos, un poco, bueno, pues porque últimamente se habla muchísimo de lo trans, no siempre para bien, como parece como si lo trans fuera el escenario en el que se libran batallas que muchas veces no tienen especialmente que ver con lo trans, ¿no? Pero que son batallas que tienen efectos después fuertes sobre las vidas de las personas trans. Entonces, a mí me gustaría que en esta mesa pudiéramos hablar un poco de cómo las dinámicas coloniales impregnan muy fuertemente las realidades trans. Por ejemplo, la relación fuerte que hay entre realidades trans y migración, pero no solo, ¿no? También me gustaría que pudiéramos hablar, por ejemplo, sobre cómo hay... O sea, sobre cómo se cruzan las realidades trans y las relaciones norte-sur, ¿no? Por ejemplo, cómo hay muchos países en los que se están promoviendo leyes muy potentes y muy interesantes y que mejoran de forma muy evidente las vidas de las personas trans, y estas leyes se están promulgando especialmente en países del sur del mundo y difícilmente se trasladan a países del norte, pero en cambio como en países del norte se están dando debates y discursos bastante vulneradores de derechos. Estoy hablando de los discursos TERF, de los discursos feministas trans excluyentes, ¿no? Son debates que se dan en contextos especialmente anglosajones, pero que se han trasladado de forma profundamente colonial a contextos del sur del mundo, ¿no? Entonces, bueno, cómo estas dinámicas norte-sur también van afectando las realidades trans. Me gustaría también que, más allá de pensar sobre el género, si la abolición del género, si las personas trans reproducimos estereotipos de género o resistimos a los estereotipos de género, pudiéramos focalizarnos un poco sobre la materialidad de nuestras vidas, sobre, como creo que, más allá de cómo pensamos el género, podemos estar de acuerdo en general, incluso con personas TERF o con personas con las que podemos estar profundamente en desacuerdo, podemos estar de acuerdo en que las personas trans, sobre todo las mujeres trans o las personas que están en el espectro de la transfeminidad, somos personas que vivimos violencias muy cotidianas y que vemos nuestros derechos muy vulnerados. Entonces, más allá de cómo pensamos el género, igual estaría bien pensar en cómo hacemos para que nuestras vidas puedan ser un poco más fáciles, ¿no? Me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre esto. Y me gustaría también que pudiéramos aprovechar toda esta creatividad que tenemos en nuestras comunidades para hacer discursos que no sean tan reactivos. Me da la sensación de que últimamente estamos totalmente a la defensiva porque estamos viviendo un gran ataque, pero en realidad cuando estamos tan a la defensiva, al final lo que estamos haciendo es solo responder a unos ataques, pero aceptar sus marcos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, no sois mujeres de verdad, no sois hombres de verdad, y nosotras, pues, ¿qué hacemos? Pues nos defendemos y decimos, no, claro que somos hombres de verdad, o claro que somos mujeres de verdad, pero en realidad igual lo interesante de esto sería impugnar la pregunta, ¿qué quiere decir ser hombre de verdad? ¿Qué quiere decir ser mujer de verdad? ¿No? Como me gustaría que pudiéramos ser proactivas y aprovechar toda esta creatividad y toda esta potencia para crear otros mundos que tenemos, para generar otras realidades y otros discursos posibles. Hecha la introducción, empiezo lanzando una primera pregunta que sería si nos podéis hablar de cómo son las realidades trans en vuestros contextos, qué le pasa a las personas trans en vuestros contextos. Si alguien quiere empezar. Susi, tú si quieres puedes empezar también. Uy, perdón, me he olvidado de las presentaciones. Bueno, os podéis presentar si queréis cada una a sí misma. Yo soy Nicole, Electra Insomna. Yo, Delfina Martínez. Yo, Keops Guerrero, de México, y bueno, vivo aquí hace 12 años. Y todas os dedicáis al ámbito... Perdón, Susi. Sí, no, estaba escuchando. Porque termina la compañera presentándose. No, que yo iba a decir que todas os dedicáis al ámbito de la cultura, si podéis contar un poco a qué os dedicáis. Bueno, uno de mis muchos trabajos es cantar y ahora es ser actriz junto con ella. Bueno, sí, yo ahora estoy viviendo esta experiencia de la actuación, pero en realidad me dedico a la gestión cultural y
obviamente soy activista antirracista y obviamente por los derechos de las personas travestis y trans. Bueno, yo hice la licenciatura en danza contemporánea en México. Aquí he hecho cursos de gestión cultural también. Y bueno, he hecho proyectos de teatro, de danza aérea. Me dedico sobre todo a la creación escénica y la gestión cultural. Sobre todo en Barcelona, que es una ciudad donde hay oferta cultural, pero no existe la estructura cultural. Entonces, yo he tenido que hacer gestión aquí. Y bueno, como que mi trabajo es el quehacer escénico, digamos, ¿no? Es a lo que me dedico yo. Susi. Bien, sí, soy Susi Shock, artista, trans, traba, sudaca, es desde donde miro, discuto y me gusta dialogar con este mundo desde esas definiciones. Así que muy contenta y agradecida de estar acá con amigas que conozco y en este intercambio, a ver qué hacemos. Si podemos alumbrar algo, amigas. Pues Siempre. si queréis, lanzo unas cuantas preguntas y cogéis así de... la primera, o sea, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de cómo son las realidades trans en nuestros contextos, entendiendo nuestros contextos cada una un poco lo que le parezca. Cómo son las realidades trans en nuestros contextos y cuáles son las políticas públicas a nivel de leyes, por ejemplo, que se están articulando o que no se están articulando en nuestros contextos. Podéis hablar de vuestras amigas, ¿qué les pasa a vuestras amigas? Sí, a mí, bueno, en Uruguay, por ejemplo, en 2018, en octubre de 2018, se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que, bueno, es una ley que por primera vez, de alguna manera, observa a las personas trans con una mirada integral justamente, y no solamente como una cuestión de, bueno, vamos a darles el documento o vamos a darles tratamientos de hormonas y cirugías, sino como que entendiendo también que estamos postergadas de un montón de otros derechos que son fundamentales y básicos para la integridad de cualquier ser humano, ¿no? Bueno, uno de ellos que me parece importante resaltar, por ejemplo, siempre, es la reparación histórica, donde reconoce que el Estado, ¿no? Ha cometido terrorismo de Estado justamente sobre nuestras identidades, porque se criminalizaba a través de un decreto que penalizaba la identidad, ¿no? O sea, por ir a la calle nomás a comprar un pan, podía llegar a ir presa y estar una semana detenida, bueno, con todos los hostigamientos, las violencias físicas y de todo. Eso con esa ley hoy intenta reparar de alguna manera, que es un daño que sabemos que es irreparable, pero bueno, de alguna manera es dar una señal a otros estados para que de alguna manera empiecen a reconocer, ¿no? Porque, como decías hoy, recién, esto del colonialismo y el neocolonialismo, en realidad en el colonialismo en América vino a barrer también con todas las identidades que no eran binarias, porque en los pueblos originarios, vos lo sabés muy bien, sobre todo, por ejemplo, en México, que están las Muyes, nada, y también por todo el resto de Latinoamérica, habían diferentes identidades que no se encuadraban en el binarismo de ser hombre o de ser mujer. Y todo eso, bueno, la cultura occidental colonizadora vino a suprimir y a criminalizar sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que son importantes entender es la historia de otras culturas después de la colonia, ¿no? Se habla mucho de la blanquitud, ¿no? Y a mí me pasa, yo tengo 2 años viviendo en Barcelona y siento que vivo en tierra de blancos, ¿no? O sea, no termino como de entrar, o sea, sí me conecto con la tierra, hay una cosa que me pasa con la tierra, pero no con la gente, ¿no? No con los catalanes, digamos, a nivel cultural, pero sí a nivel institucional y a nivel de gobierno y a nivel político, es una cosa que no compagina conmigo porque es muy blanca, ¿no? Es muy colonial, o sea, detrás de todas las buenas intenciones siempre está esa blanquitud. Y cuando empiezas a indagar y rascar un poco más sobre cómo todo el colonialismo, toda la blanquitud, no hablando del color de la piel, sino de esta ideología supremacista, de la raza, ha barrido con todas esas identidades, claro, para mí es un poco complicado, ¿no? No por vivir en Barcelona, no la convivencia con la gente, sino cómo surgen los proyectos y cómo te desarrollas a nivel intelectual, a nivel político, a nivel artístico, dentro de todo este englomerado institucional, que bueno, o sea, es blanco al final, ¿no? Absolutamente. Coincido acá con las compañeras.
y lo vivenciamos desde el imposible no vivenciarlo desde la propia tierra, desde estas tierras colonizadas, absolutamente. Sobre todo cuando hablamos de esa realidad trans, travesti, que está siendo leída hegemónicamente como si fuera una novedad. Somos hoy una novedad que inclusive lo jurídico, la ciencia, lo cultural tiene que abrirse a esta novedad sin entender, ignorando que la novedad precisamente es la heterosexualidad obligatoria que nos ha instalado esa conquista, porque en nuestro continente, por lo menos, así no era. Era un montón de otras cosas, pero no era esta idea que ha ganado claramente y que nos cuesta enormemente la vida, porque ha ganado y porque disciplina lo que no es así. Y en todo caso, para pensar hoy las realidades, en la Argentina tenemos una ley de identidad de género hace 8 años, que obviamente le dio una bocanada enorme de Estado de Derecho a personas que estábamos ajenas a un Estado de Derecho. Pero yo creo que en la práctica, y para ser honesta, brutalmente honesta, yo me atrevo a hablar de un fracaso de la inclusión que ha hecho precisamente esta hegemonía con nosotros, ¿no? Porque si 8 años después en la Argentina sigue siendo ese promedio de vida de 32, 35 años, eso claramente habla de un fracaso, porque 8 años después eso no debería ser así, esa cifra no tendría que estar fijada dramáticamente en esa edad. Entonces, me hace pensar muchas cosas, no quiero abarcar mucho el tiempo para que sigamos dialogando, pero me interesó mucho lo que decía sobre discutir qué sería ser hombre y mujer, discutir qué sería incluirnos como personas trans, travestis a este mundo. Y sobre todo en este año de absoluto fracaso, que es la epidemia, que vino a contarnos que de eso se trata, de un mundo fracasado. ¿A dónde nos queremos incluir las personas trans, travestis? ¿Cuál es la fantasía que tenemos, más allá de ese tótem hombre, tótem mujer al que nos obligan y al que dramáticamente intentamos quedarnos y entrar de la manera que sea, simplemente, inclusive dramáticamente para que nos quieran, ni más ni menos? Pero digo, ¿a dónde queremos entrar? ¿Cuál es la inclusión que estamos rogando? ¿Cuál es la inclusión que hablan en nombre de nosotros? Las organizaciones tienen la posibilidad de pensar política, ¿no? Y sentarse en los gobiernos y pensar leyes. ¿A dónde nos llevan? ¿Cuál es el destino de esa inclusión? ¿A este mundo fracasado? Yo tendría otra respuesta hace un año atrás. Hoy, que siento que no sé si tengo planeta, yo no sé si tengo planeta dentro de unos años, necesito como traba sudaca decirles basta, que la corten, que me están robando futuro, que ni siquiera me interesa que me hablen con la E, que me interesa que me digan con la E si me están llevando a este no tener futuro, que se trata la vida que están generando, capitalismo, heterosexualidad seguro. Este es el resultado de una heterosexualidad que lo domina todo. Llámese como se llame, esté en la ideología que esté, es la heterosexualidad. Ninguna de nosotras como identidades tenemos el más mínimo espacio de poder como para decir que incidimos en alguna realidad y en los destinos de nuestros países. Todo lo contrario. Entonces yo les hago cargo de que no tenemos futuro y yo les quiero decir que no quiero ser ellos. Entonces quiero decir a quienes nos representan que dejen de hablar de inclusión y que dejen de insistir en meternos en algo ya fracasado y que nos está llevando al colapso mismo de la humanidad. Eso es lo que siento hoy, claramente. Yo en relación a lo que comenta ella sobre lo que es ser hombre y ser mujer, yo, por ejemplo, yo estudié en la Escuela Nacional de Danza de mi país, que es la más importante, justo cuando empezó un nuevo plan de estudio con gente a partir de 18 años, porque antes empezabas a los 12 para hacer una carrera de 6 a 8 años. Y en ese momento que entramos, que ya como el programa oficial, de Generación la Primera, cuando yo entro con toda la ilusión de que la danza iba a transformar tu mundo, pues te encuentras con la hegemonía en el arte también, de que de repente si eres hombre bailas como hombre, si eres mujer bailas como mujer, ¿no? Entonces de repente yo estaba así atrapada como, ¿dónde estoy, no? Entonces, claro, fue una cosa muy choqueante para mí, fue una cosa que también en la escuela hizo un boom. Yo no me hallaba en ningún circuito y fue perderse. Entonces, conforme yo fui creciendo también en la danza,
pues te das cuenta que no tienes cabida en las compañías, ¿no? Porque tienes que hacer roles masculinos o tienes características masculinas. Entonces, ya no solamente por una cuestión de identidad, sino física, yo no entraba ni en una ni en otra, ¿no? Entonces, eso hizo que, además de que tuviera que empezar a buscar mi propio camino, entendiera qué estaba pasando también en todos los discursos del arte. Entonces, cuando llego a Barcelona en 2009 nuevamente ya a instalarme de lleno, me empiezo a mover con el movimiento trans, donde estaban Paul Galofre, Miquel Misé, varios y varias, haciendo todos estos cuestionamientos sobre lo que nos hace hombre y mujeres. Y yo una de las cosas que decía es que, claro, por la danza y porque vengo también de una familia de médicos, yo entiendo mi cuerpo como una cosa que ya es así, ¿no? O sea, yo no necesito modificarlo para ser. Entonces eso me empezó a ayudar un poco más todavía a entender que no tenía que entrar en el binario para ser, ¿no? Y para hacer también. Y ahora, por ejemplo, a la distancia, la gente, mis amigos me ven, ¿no? Y me dicen, pero ¿por qué no te des esto? ¿Por qué no te des lo? Digo, oh, no, pues porque no necesito, yo ya soy quien soy, ¿no? Y además me pasa una cosa que también me gusta que se me note, que no estoy ni en un género ni en otro, ¿no? O sea, me encanta cuando la gente me mira, ¿no? Yo he ido a lugares donde la gente me mira y me ve si tengo tetas, si no tengo tetas, es así como... Entonces, claro, para mí es una forma de activismo y de normalizar. No, o sea, yo soy una mujer o a lo mejor soy una persona no binaria, no tengo que dar explicaciones, sino tengo que entrar en ese hegemónico. Pero ha sido un proceso largo que para mí el arte ha sido, o digamos el arte escénico, ha sido el punto de partida para entender esos roles. A mí esto me conecta con una pregunta que os iba a hacer después, pero os lanzo ya ahora y luego recuperaré algunas cosas que habéis ido diciendo, pero que me parece para mí casi la pregunta más interesante de toda la mesa, por eso la lanzo ya para que tengamos tiempo, que es ¿qué os parece que el mundo de la cultura o de las artes escénicas puede aportar a las vidas de las personas trans, ¿no? Yo creo que las trans tenemos para aportar al mundo de la cultura y las artes escénicas, más que el mundo de las artes escénicas y la cultura a nosotras. No es un chiste, de verdad. Pero lo considero, o sea, así como en cualquier otro mundo y cualquier otros espacios, me parece. Porque no estamos pudiendo acceder a un montón de espacios donde, como decía Susi, el mundo se construyó desde una sola visión, que es la heterosexualidad o la heteronorma, y desde esa perspectiva, en realidad, cis, blanca, colonizadora, occidental, con un montón de características que nos van dejando cada vez a más personas por fuera de sentarnos en esa mesa para tomar decisiones que terminen incidiendo en los países, en las personas en general. Creo que es eso, es poder acceder a todos esos espacios. ¿Para qué? Bueno, justamente, capaz que cuestionarnos, como decía Susi, también para qué o por qué o qué es lo que estamos buscando concretamente, ¿no? En acceder a esos espacios. Yo creo que es necesario, más allá de que el mundo se termine mañana, para que es lo mismo que, o sea, yo lo comparo con la reparación histórica, ¿no? De muchas compañeras que se están casi que muriendo, y muchas, de hecho, murieron mientras estaba discutiendo la ley, y después cuando se aprobó, y hasta que terminó de aprobarse, y hasta que terminó saliendo, tipo, la primera tanda de personas que recibieron su dinero, muchas se murieron en el camino, porque obviamente se trataba de una edad por encima de los 45 años, que, como decía recién Susi, la expectativa de vida en Sudamérica, por lo menos, no supera los 35 años. Y bueno, y era reconocer eso, y de alguna manera, igualmente, todavía falta, porque en realidad lo que pasó con esa ley, que está hoy aprobada, fue que hubo cierta voluntad política, pero también porque hubo mucha presión por parte de todos los colectivos, porque buscamos alianzas con también colectivos de, no sé, la Central de Trabajadores más importantes del Uruguay, colectivos de estudiantes, de que la FEU, de estudiantes universitarios, de todo. Bueno, los colectivos feministas, o sea, había todo una gran conglomerado de representaciones pujando, ¿no?, de la sociedad para que eso saliera. Entonces, eso hizo que de alguna manera fuera importante para la izquierda, cuando no lo era en realidad, de fondo. Y hoy por hoy,
hay un gobierno que es de derecha, que es el que tiene que hoy aplicar esta ley. Entonces hay un montón de faltas también. O sea, echa la ley, echa la trampa, también pasa eso. Y creo que eso tiene que ver con lo que decía Susi recién. Eh, pero bueno, hay que buscar el camino entre todos y ver cómo se soluciona. Porque a veces se idealiza demasiado, ¿no? O se piensa, por ejemplo, en Uruguay como que es la isla progre de Latinoamérica y, y nos seguimos muriendo antes de los 40 años. Sí, a mí esto que dices tú y con lo que decía Susi también y con lo que decía Keops me da que pensar, ¿no? Cómo a veces las leyes o las estructuras o las políticas públicas son importantes, claro, porque regulan la vida pública, pero no son suficientes, ¿no? Y al mismo tiempo que hay leyes que son de las leyes más progresistas del mundo en relación a lo trans, al mismo tiempo hay discursos, ¿no? También, y hay toda una serie de imaginarios que siguen circulando en relación a lo trans, ¿no? Y ahora estoy pensando en los discursos TERF y en cómo esos discursos TERF afectan las vidas de las personas trans, pero no solo los discursos TERF, o sea, hay imaginarios misóginos, transmisóginos que siguen circulando y que por muchas leyes que hagamos, bueno, son cosas que son difíciles de transformar. Entonces, a mí me apetecía preguntaros si queréis hablar de cómo os afectan los discursos TERF a la vida. Bueno, por aludido. A la vida a mí no me afectan, por ejemplo, personalmente, porque a mí no me afecta porque ya soy grande, como digo yo, pero puede afectar a personas muy jóvenes o niñas que vean ese discurso de odio. Porque TERF trans excluye radical feminist, feministas que excluyen a las mujeres trans del feminismo porque no somos mujeres para ellas, somos hombres que nos apropiamos de eso para poder hacer mucho daño, eso es lo que dicen ellas, y se hacen llamar críticas del género, porque TERF es el insulto. Críticas del género cuando siempre son mujeres cis, hegemónicas, heterosexuales, con muchos privilegios, pero bueno. Y lo que digo, o sea, ese discurso de odio lo que hace en verdad es... Por eso creo que hace falta una ley de verdad que haga que eso no pueda existir, porque ¿cómo puede ser que se pueda permitir que te puedan, no sé, en mi caso me han hecho conferencias con mi cara diciendo que yo por ser trans y lesbiana hacía cultura de la violación, o sea, como cosas que a mí no me afectan, pero a niñas que están empezando un tránsito sí les puede afectar un montón esto. Y más ahora que aquí también ha pasado con el partido feminista, que de golpe se dio como todas las tres estaban ahí unidas, y era como... Y se permite que se haga en la televisión, y se permite que sea tan fácil, porque como no importamos, estamos en Europa, ¿no? Que vamos avanzadas, y no tenemos ni una ley trans en España. Y nada, yo como activista respondo haciendo camisetas. Poca publicidad. Esas camisetas que ponían Kill the TERF y se hicieron las ofendidas diciendo que yo era horrible, una misógina porque quería matar a las mujeres y les decía, no, en verdad si pongo matar el machismo, no quiero matar a los hombres, quiero matar el machismo. Y nada, y seguimos con esa guerra abierta. Yo me lo paso muy bien, la verdad. Pero porque yo, repito, yo soy grande y yo tengo las cosas claras y hago que no me afecte, pero puede afectar un montón, porque es un discurso de odio que cada vez va creciendo más a nivel de masas, porque esto empezó en los años 70, pero hace 4 años yo no conocía que existieran TERF, la verdad, y de golpe han salido como setas. Sí, y también, perdón, que creo que se le da mucha difusión o mucho interés a ese discurso, sobre todo en el debate de la ley trans que se está dando ahora en este momento en España, ¿no? Como que se va a buscar esa voz para generar polémica o para generar titulares o qué sé yo, pero eso también lo que hace es generar o crear un cierto imaginario colectivo, reafirmando un montón de estereotipos, reafirmando un montón de miedos y fantasmas que existen alrededor de nuestras identidades, sobre todo, no de una ley en particular. Entonces,
como decía ella, hay, no sé, un grupo de feministas que son vacas sagradas del feminismo, señoras que se piensan que es un club de señoras al que queremos entrar y pertenecer. Y no, o sea, se trata de derechos humanos, tan básico como eso. O No, sea, y aparte predican el feminismo yo no entiendo ese nivel de machaque, porque al final siempre digo, yo me estoy peleando con esas feministas y los de Vox están poniendo el barro esperando a que, o sea, o partidos de derechas, a que nos matemos entre nosotras. Y yo no me quiero matar entre mujeres, ¿sabes? Nunca pensé en mi vida, te lo juro, que eso pudiera pasar. Y ahora es como... Me gusta la idea de ese imaginario y ligarlo en esta realidad en la que vamos conviviendo con la falta. Yo no estoy en contra de ninguna de nuestras reivindicaciones porque son nuestras reivindicaciones y son nuestros logros. La ley de identidad de género es un logro de nuestra comunidad, no de sencillamente la hegemonía que dijo un día, se despertó luminosa y dijo, ay, a ver qué le falta, vamos a ver, si no es política que hemos generado nosotras en la calle con nuestros cuerpos y nuestra forma de organizarnos, en levantar inclusive la autoestima. Cuando nosotros acá en el sur del mundo, hablando del sur, nuevamente nos reivindicamos trabas, es porque queremos estar en eso roto, en eso que ha sido insulto y que ha dañado a tantas y que sigue dañando a otras, pero que nos reivindica como un lugar que sigue rompiendo en todo caso. No queremos acceder a eso que nos hace mal y que hace mal. Entonces, marcar ese imaginario del que hablaba Delphi, producir desde todas las posibilidades del arte otro imaginario donde nosotras seamos las protagonistas, no simplemente que ejerzamos un rol que es dignísimo, está buenísimo, de ser las actrices, los actores del argumento de un otro que no es trans. Creo que nosotros, produciendo nuestros contenidos, es donde nosotras mostramos que estamos discutiendo imaginario y que le estamos dejando, como bien dice Electra, a mí me interesa en este mundo fracasado las infancias, a mí me interesa en este mundo fracasado las juventudes, que están ahí y que tienen que tener las señales que no tuvimos nosotras a la edad de ellas, que no las tuvimos, porque nosotros tuvimos que mirar siempre, yo soy mi mamá en los 70, que es la mujer que más amé en mi vida porque me amó, y todo lo que soy es porque la tuve a ella, y entonces soy ella en el imaginario, pero tuve que traducir que yo no era ella, traducir para buscar la traba que soy hoy, en encontrar, y hoy, gracias a ese imaginario y a esos logros puedo hablar en todos los sentidos, la literatura, el arte, el cine, el teatro, la danza, todo, en cualquier rincón del mundo pueden googlear solamente la palabra trans, travesti, y aparte de todo lo que ya sabemos que sale pensamiento trans, travesti, sale filosofía trans, travesti, sale deporte, sale pensamiento trans, sale belleza, como le dije la otra vez a Camila Sosa Villada, que ha ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México, un premio muy importante de literatura, una escritora trans cordobesa, y yo le escribí inmediatamente, le dije, amiga, empezó la venganza travesti. Y empezó por el lado que menos lo esperaban, que tiene que ver con la belleza, porque siempre ellos están esperando que le vayamos a romper los edificios, a ponerle bombas a todo lo que han hecho, y ojo, que capaz que también lo hacemos, pero les estamos produciendo inquietud donde menos lo esperan, que es la belleza, porque ellos tienen un mundo feo, insisto en eso, el mundo al que nos quieren hacer entrar es feo, entonces es importante que nosotras estemos adentro de todo para mostrar la diferencia, y el arte tiene que mostrar que hay otra belleza posible que no se parece en nada al mundo feo que tienen. Eso. Yo quería comentar también en relación a esto que mencionas de la SERP. Mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar desde donde puede, ¿no? O sea, yo a veces entiendo un poco como la visión de ellas, ¿no? Cuando hablan de algo desconocido y que les da miedo, o sea, sí que lo entiendo, pero otra cosa es que lo manifiestes, ¿no? Manifestar una opinión tiene una responsabilidad muy fuerte porque no sabes dónde va a caer. Hubo una activista, Agnes Torres, que fue asesinada en 2002 en México. Bueno, es un país con unos feminicidios terribles y una violencia terrible. Yo decía que la discriminación comienza en el lenguaje, ¿no? Que puedes promulgar cualquier ley,
pero que si no modificábamos nuestro lenguaje y la forma de nombrar a los otros, eso no iba a cambiar. Y justo ahora en México yo tengo muchas amigas transactivistas que están haciendo redes afectivas, ¿no? Que yo creo que eso es una de las cosas positivas. Yo, más allá de pelearme con las TERF, un poco, que no digo que esté mal y que no digo que haya que entenderlo y aceptarlo para nada el discurso, pero sí creo un poco como en todo esto que están haciendo las activistas trans en México, que es crear redes de afecto, de abrazarnos, de entendernos, de dialogar, de escuchar, ¿no? Porque el afecto es revolucionario y porque el afecto es lo que nos va a salvar. Yo creo que eso, más allá de contraponernos con las otras, porque es lo que dice Electra, ¿no? O sea, qué triste y qué terrible tenerte que enfrentarte con otras mujeres, es que es espantoso. Entonces yo sí haría un llamado urgente a todo el mundo para decir, bueno, el feminismo es afecto, es amor, ¿no? O sea, entendámonos, escuchámonos y seguir en esa línea, ¿no? Yo creo que eso es, para mí es lo más interesante y lo más importante. Y también que no nos dejan espacio a réplica. O sea, no hay un debate real, porque yo las he invitado 1000 veces a que me encantaría un debate con que vinieran ellas. O sea, un debate serio, sin insultarse, todo bien, pero no existe. Porque está muy bien detrás de Twitter, Facebook, Instagram, alguna manifestación así pequeñita. Bueno, tú y yo, ¿te acuerdas el 8 de marzo, el año pasado? Primera manifestación que viene en Barcelona. Yo orgullosa de llevar a Delfina como mujer trans y nos encontramos justo con un grupo de TERF y abolicionistas. Y nosotros íbamos con un cartel que ponía ni hombre ni machito, una mujer con pito. Y claro, éramos monstruos. Lo que pasa es que aparte no saben ni siquiera defender sus argumentos. No, porque aparte es todo mentira. Porque llaman binarismo queer a las teorías queer. Les preguntas, ¿qué es la teoría queer? No saben qué es la teoría también. queer. Entonces como... Y aparte es como si todas hubiesen estudiado la carrera de ciencia, de biología y todo, porque representa que saben todo esto. Y es como al final, incluso hubo una bióloga que habló de eso, en plan de que al final, si de verdad nos ponemos en tesis, no es tan binario la naturaleza y cómo, o sea, si es la gente intersex, ellas dicen, no, esto no es para nada binario. Claro, es como, por eso, y ellas lo venden así, pero y te lo venden con un discurso que mienten tanto. Lucía Echevarría, por ejemplo, que yo me he leído libros suyos, me cago en la mano, que es una escritora. Esa señora empezó a poner post mezclando todo y diciendo que en España un hombre que haya violado a una mujer, si dice que es una mujer trans en el juicio, va a tener menos pena y va a ir a la cárcel de mujeres y tal. O sea, y es que hay gente que decía muy bien, claro que sí, que fue. Y pensaba, de verdad, la gente es tan tonta, porque es irreal, porque para empezar en España, o sea, solo la ley te ve como mujer trans si llevas X tiempo de hormonas y todo es como un proceso, no es en plan que viene mi tío Carlos. Lo que pasa es que lo que hacen es de alguna manera han sofisticado los discursos, lo mismo que hace el fundamentalismo más rancio, utilizan de nuestros discursos, ¿no?, los mismos conceptos y las mismas todas para utilizarnos en nuestra contra. Por ejemplo, cuando hablan de ellas, las críticas de género, que dicen que quieren en realidad destruir el género, sí, porque nosotras reproducimos un estereotipo de género. Y no nos mutilaremos ni nada. También. Yo también estoy de acuerdo con que no haya género, porque el género significa jerarquía. Y creo que estamos bastante de acuerdo con eso. Sí. Entonces, es como un juego bastante perverso el querer. Por eso creo que también no hay mucho que entrar ahí. De alguna manera, creo que lo más importante, es importante obviamente aclarar las mentiras, pero también crear nuestros propios discursos y reforzar por ahí. Porque, por ejemplo, la estrategia ganadora que fue para la aprobación de una ley como la ley trans en Uruguay, que es un país envejecido, que es un país mayoritariamente blanco, es el país más blanco de toda América Latina, que tiene un montón de características que lo hacen bastante conservador de alguna manera. En realidad la estrategia fue justamente no poner un enemigo enfrente, sino todo lo contrario, nombrarnos como parte de la ciudadanía de este país, del Uruguay, y decir, bueno, hay un grupo de personas uruguayas que están
totalmente marginadas de la sociedad y sin derechos. ¿Vamos a dejar que esto siga sucediendo así? ¿Vamos a seguir llamando democracia a esto? Entonces, eso fue lo que funcionó de alguna manera para que, eh, bueno, resultara como resultó. Después ganó la derecha y se fue un poco de mierda, quedó todo como un sueño, pero bueno, por lo menos llegamos a eso y hoy está escrito en un papel y lo tienen que cumplir. Ahora hay que estar medio acá atrás, pero Claro. está. A mí os quería lanzar otra pregunta, pero bueno, vamos recuperando. A mí me está gustando mucho este diálogo así. Pero por poner otro tema encima de la mesa, hablando de las estrategias propias, a mí me parecen muy, muy interesantes las estrategias que se dan en contextos de América Latina, por lo que he leído, que tampoco sé mucho, y por eso os quiero preguntar de vínculo y de afectos con las infancias trans, que creo que como a nivel intergeneracional me da la sensación de que lo que leo sobre infancias trans en América Latina son estrategias de vínculos y de alianzas muy fuertes, pues con las trabas, con las putas, ¿no? Como, y en cambio aquí me da la sensación de que las infancias trans o quien ha llevado a cabo el activismo sobre infancias trans, que normalmente son sus familias, han generado una ruptura muy fuerte, ¿no? con las otras generaciones trans y han venido como a generar una nueva generación trans como rompiendo y diciendo no, estos niños con pene, niños con vulva, pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante estas estrategias de alianza. No sé si conocéis mucho, pero me parece una preciosidad cómo se están explicando y autoexplicando las infancias trans en América Latina, algo que podríamos como Muy, heredar. Pero que, es muy, muy, muy maravilloso con Marlene Guayar, otra activista travesti argentina, somos madrinas inclusive de una de las organizaciones, la primera, que ahora hay muchas, que se llama Infancias Libres, de Gaby Mancilla, que es la mamá de Lulú, que es la primer nena en tener documento a los 3 añitos. Ya Lulú tiene 13. Y todo ese camino de recorrido enorme que ha hecho Lulú de construirse ha ayudado también a deconstruir, sobre todo paternidades y maternidades. Hoy eso implica que en la organización los domingos, bueno, ahora estamos en pandemia y todo es vía Zoom, pero digo, más de 50 niñas entre 3 y adolescentes, preadolescentes, se juntan y interactúan y se comunican y juegan y ya tienen actividades entre sí, que es gigante. Eso es un abono enorme para pensarnos ahí sí, en un futuro, ves, se lo estamos dando nosotras al futuro, desde lo trans. Si hay un futuro va a ser desde ahí, porque tiene que ver con jugar con espejo, es muy poderoso. Imaginémonos cualquiera de nosotras 4 a esas edades haber jugado con otra infancia trans, tener ese espejo, ¿no? Llegar a la preadolescencia, que es la edad donde una se empieza a enamorar y una se enamora de otra persona trans. El primer objeto de deseo a esa edad es otra persona trans. Y entonces todos los fantasmas, todo eso que se interponía entre que deseo a alguien que no se lo voy a contar, porque seguramente un bife, un golpe me va a pegar si se entera que esto que soy yo le desea, eso está corrido, eso pasa a un segundo plano. Y eso es posible porque lo que empieza a hacerse cargo es ese mundo, en todo caso heterosexual, que tiene que asumir sus responsabilidades en este tema. Yo como papá heterosexual, como mamá heterosexual, me tengo que dar cuenta que soy quien abandona a las infancias trans travestis, porque nosotras no somos adultas que de repente después de los 18 años aparecemos paradas en la calle, negociando con nuestros cuerpecitos, con este mundo necio, para poder comer. Esto es la gran ceguera en la que se ha instalado, que no quiere, porque es mirarse. Esta sociedad a la que yo todo el tiempo juzgo, tiene que ver con eso, que no se responsabiliza de los crímenes que sigue haciendo diariamente. Somos expulsadas de hogares heterosexuales entre los 9 y los 12 años, promedios que siguen hoy 2020 sucediendo, y en situaciones de enorme urgencia en la pandemia, porque hoy tenemos llena de eufemismo la pandemia, ¿no? Porque casa, quédate en casa, te cuida, quédate con la familia, y pregúntenos a cualquiera de nosotros si no ha sido un terreno de batalla enorme la familia, un terreno de batalla enorme ese hogar,
de la que tenemos que huir. Si no nos echan, tenemos que huir porque nos asfixia, porque nos mata. Entonces digo que hoy esas realidades que cada vez emergen más, que cada vez se ven más claramente, y que te implica que si hay una adolescencia trans, porque hay un papá y una mamá que abraza esa adolescencia trans o esa infancia, implica que hay estudios terminados, que se termina la escuela. Y si estoy en la escuela, seguramente hay un movimiento dentro de la institución que no es ajena. Y seguramente hay amigues y amigas y amigues que aparecen alrededor de esa infancia trans. Entonces todo es claramente, cuando nos tienen miedo, tienen razón de tener miedo, porque es contagiosísimo. Les quiero decir que vamos contagiando la apertura, esa amorosidad de la que habla. Obvio, nosotras estamos cada vez más en todos lados, se nos ve cada vez más, y como nuevamente repito, Camila Sosa Villada dice intensamente y de mejor manera que lo voy a decir yo, estamos cada vez más en todos lados y les vamos a tratar mejor de lo que nos han tratado a nosotras. Es así, y entonces creo que nosotras podemos pararnos frente a cualquiera de estos discursos odiantes. No somos tontas, sabemos defendernos, tenemos la vida que nos ha forjado y formado para defendernos, pero nuestra estrategia es la amorosidad entre nosotras. Cada vez más es posible ver en las generaciones, la de Delphi, que es la que conozco más, otra amorosidad que nosotras por ahí, por sobrevivencia y por un montón de cuestiones que nos llevaba esa sobrevivencia, estamos a la defensiva, inclusive entre nosotras mismas. Hoy es posible esto, imagínense lo que se ve en las infancias. Les invito a que estén atentos a cualquiera de esas experiencias, porque es poderosísimo. Nadie que entra a ese mundo sale de la misma manera, porque hay otra cosa que ya está. Hay una alita que no está rota, hay una alita que va a crecer, que va a volar, que seguramente se va a chocar porque también estamos construyéndoles en estos nidos de cristal, porque están en casa y porque en casa están en estos grupos, y de estos grupos vamos a los rincones de las instituciones que nos permiten esa amorosidad, pero después el mundo sigue siendo el mismo, pero tienen más herramientas, creo yo, y nos tienen a nosotras, obviamente, y nosotras las tenemos a ellos. Miramos y tenemos futuro cuando les vemos a ellos, sobre todo. Así que yo les recontra apuesto a construirnos mirándoles, sobre todo a ellos, ¿no? A las infancias, porque aparte cuando hablamos de infancia, nosotras no somos tan mezquinas como ha sido el mundo con nosotras. Nosotros no pensamos en la infancia trans, nosotros pensamos en todas las niñas. Esto le hace bien a cualquier niño que va a ser heterosexual, porque va a ser de otra manera, porque tiene que ser de otra manera, porque es muy difícil ser varoncito como te exige este sistema. Es muy difícil ser mujer como te lo exige este sistema. Entonces, en este discurso se va ablandando esa idea rígida y bastante violenta de cómo se es hombre y mujer, cómo se transita las feminidades y las masculinidades. Esa discusión creo que no conviene que se multiplique, que se democratice, porque la fortaleza de quienes nos dominan es claramente estar atrapadísimas, que estemos atrapadísimas en la inseguridad de nuestros géneros, en la inseguridad que nos da los roles que nos asignan. Cuando podemos discutir eso, se les cae toda la estantería. Así que yo creo que tienen razón en tenernos miedo, es muy contagioso y se los recomiendo. Yo creo que una de las cosas también, por ejemplo, que hacen la diferencia entre eso que dices de crear las redes de afecto, por ejemplo, en Latinoamérica, en Sudamérica y aquí. Mira, yo hace muchos años hacía un programa de danza en las escuelas y trabajábamos desde parvularios hasta bachillerato. Entonces siempre los temas, la cuestión del género iba implícita. Y recuerdo que en algunos momentos después de hacer las obras, los niños nos preguntaban cosas, ¿no? Entonces, una vez hicimos sobre el bullying, una obra sobre héroes y heroínas, y de repente iban a hablar, decir algo los niños, y los maestros eran como, no, ese tema no, ¿no? Entonces yo decía, no, ese tema sí, o sea, ¿qué estamos para eso, no? Aquí en Cataluña, sobre todo, por ejemplo, a mí me sorprendía que había esa apertura, aunque había un ligero control, pero cuando yo iba yendo a otros países, no sé, Reino Unido, Alemania, Francia, y hablaba de esas experiencias, era como, ¿qué? Drag queens, hablar de género, para los niños era como, mientras más llegabas a un país más controlado o más normalizado, era más difícil tener esta apertura y ese trabajo con los niños, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que hacen
más difíciles trabajar, no solo como dices Susi, las infancias trans, sino las infancias en general, es este control que también hay en Europa y que es como la cuna de donde aquí no te sales, todo es más cuadrado, ¿no? Yo creo que esa es una gran diferencia también. Nada, las infancias, qué tema. No quiero extenderme mucho más, pero sí, nada, me parece que es súper revolucionario lo que está pasando. Yo no sé cómo es acá en cuanto al vínculo que tienen las organizaciones específicas que trabajan con niñeces y adolescencias, con el resto de las reivindicaciones que existen sociales. Pero, por ejemplo, el otro día participé en un rodaje donde habían dos niñas trans, una de 8 y otra de 12. Conocí a sus madres, que eran parte de una organización, no me acuerdo el nombre, Crisálidas, Crisalis. puede ser, Crisalis. Y nada, me sentí como súper conmovida de ese hecho, ¿no? Porque de hecho los relatos eran una de las mamás, por ejemplo, había dejado a su pareja, que era el papá, porque no entendía, porque le daba vergüenza y dice, yo no puedo ser una persona que le da vergüenza a mi hija, es mi hija, hijo, hija, lo que sea, o sea, yo soy su mamá y tengo que proteger a esta personita y bueno, y eso por ejemplo, en la Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, también se repite esa historia. Entonces, yo como que vi lo que tienen en común de pronto. Algunas familias, algunas madres, sobre todo mujeres, ¿no? Que salen adelante solas defendiendo la identidad de sus hijos y de sus hijas. ¿Para qué? Para protegerlos de este mundo, para que puedan crecer con autoestima, para que puedan, que nadie venga a convencerles que son algo que no son. Solo eso. Ay, me emociona. A mí me emociona también. Una señora. A mí me emociona también ver que hay personas que van a tener oportunidades o espacios de acogida que muchas no hemos tenido, ¿no? Bueno, pero los referentes sobre todo. Yo lo pienso eso. O sea, que mis referentes cuando yo empecé con 13 años a hormonarme era como Veneno, Viviana Andersen, bueno, todas mujeres guapísimas, rubias, con tetas muy grandes. Bueno, lo he conseguido. Aspirabas a eso. Pero no había nada más. Y ahora pienso y digo, incluso estas cosas de cirugías que me he hecho en plan de, pues quizá no lo haría ahora. Porque ahora hay un abanico de posibilidades que tienes, buah, es que dónde escoger, dónde tirar para allá, ahora no, ahora voy por el otro lado, ahora, y no hay error. Que eso es súper importante. Que yo no sabía eso. Y digo yo que tengo 24, imagínate a alguien más mayor, ¿no? Sí, y eso pasa, por ejemplo, con el uso de aceites de uso industrial, ¿no? Que tenemos, pecamos de... pero eso es como una bomba de tiempo que tenemos en el cuerpo. No sabemos también, eso es una de las cuestiones que también hace que nuestra expectativa de vida decrezca, ¿no? Y eso es algo que no te lo dicen o no tenés esa información a la mano. No hay campañas sobre eso, por ejemplo. No hay obras de teatro sobre eso, no hay películas sobre eso. Recién se está empezando a tocar en algunas... No des pistas que nos van a coger cosas. En algunas cosas. pero bueno, que es algo súper importante, ¿no? De nuestras construcciones de la identidad, cuando no es algo puramente estético, es una cuestión de identidad. Vos necesitas verte en el espejo como realmente sentís que tenés que verte. Claro. Y no es una cosa frívola. No es, y bueno, y si la sanidad no te lo da, porque es lo que pasaba antes, se buscaban otras formas, otras vías. Bueno, y sigue pasando. O sea, aquí en España solamente tenemos para las mujeres trans vaginoplastia o para cambiar para cambiar la voz. Que como, muy bien, pero o sea, no es solo eso, ¿sabes? Y para los chicos trans tienen mastectomía y histerectomía, creo solamente. Y por unas listas de espera. Con las listas de esperas tremendas que a mí, por ejemplo, yo me apunté con 16 años y hace como 6 meses me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Quieres operarte de esto al final? Y yo, pues la verdad que no. Ya no. O sea, he amado mi voz así y me da igual, ¿sabes? Es como... Pero sí, no sé. Es como... Falta todo eso también, ¿no? Es como...
No se basa solo en esto, en tener vagina o no tener pecho, tal. Sí, que al final, yo me meto también, que al final hay veces, para mí, por ejemplo, y que ni siquiera tenía que ver necesariamente con que no me gustara mi cuerpo, sino con que vivir siendo un tío con tetas me hacía la vida extremadamente difícil, ¿no? Obviamente, es que al Entonces, final tienes que pasar por el aro, a veces creo yo. y retomo lo que decíais de la importancia la importancia de los referentes, la importancia de los imaginarios. Para ir cerrando la mesa, me gustaría, o sea, tranquilamente, pero me gustaría que volviéramos a retomar la importancia de la cultura, ¿no? La importancia de la cultura en esta creación de otros imaginarios posibles, de las artes escénicas, que al final es vuestro ámbito. Y me gustaría, dos preguntas que lanzo y ya. Una es esta, ¿no? Como, ¿qué es lo que la cultura o a través de la cultura o de las artes escénicas, cómo podemos transformar a través de ahí? Y la segunda es, ¿qué es lo que una mirada trans puede aportar al mundo de la cultura, al mundo de la política? Yo creo, como para abrir y un poco recuperar esto que hemos estado hablando, y con esta obra que hemos visto hoy, a mí la obra me encantó en muchos sentidos, sobre todo por eso, ¿no? Porque crea referentes, porque te pone delante de una realidad de cosas que pasan y no se dicen y están ahí. Entonces, puedes identificarte con eso, no solamente tú, sino alguien en tu familia, tus amigos, etcétera. Entonces, alguien me decía alguna vez que el arte no cambia el mundo, y es verdad, el arte no cambia el mundo, pero el arte, igual que la ciencia, es una búsqueda de un conocimiento interno nuestro, y el arte sí cambia mundos, o sea, sí tocas a las personas, y cuando tú logras cambiar a alguien, algo sucede, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me ha pasado mucho con que se han sacado a final de función niños con sus padres a decirme que iban a ser bailarines, ¿no? O gente que terminó la carrera de danza y se puso en contacto conmigo y me dijo, es que yo te iba a bailar, y de ahí me hice bailarina, ¿no? Entonces eso es maravilloso porque sientes que creas poco a poco, grano a grano, un mundo mejor, ¿no? Entonces, al final, sí, el arte, la cultura crea referentes, crea procesos de entendimiento, procesos de conciencia, y bueno, una obra como la que acabamos de ver hoy, yo creo que aporta no solamente a las políticas, ¿no? A la conciencia de quiénes somos, qué queremos ser y no queremos ser, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importantísimo. Que existimos. Y que existe todo esto, ¿no? Y que estemos ya en todos los lados, o sea, parecerá broma, pero no es que no solo existimos cuando se habla de esto. Quiero ver The Walking Dead y que haya zombies trans, ¿sabes? Porque es como existimos, es como no existen. Quiero ver una película de terror y que haya un personaje trans donde no tenga que decirme, hola, pues me cambié el DNI, o sea, no quiero saber eso. Que haga su papel, es como... Y que existe, porque al final solo existimos en cuando se habla de esto. Y no, es como... Sí. Y también una cosa que decir, como pequeña, no crítica, pero la cultura puede aportar un montón de cosas, o sea, y podemos aportar un montón de cosas, pero estamos en una línea fina donde puede llegar a ser o aprovechamiento o no, en el sentido de ahora esto es un boom, o sea, ahora o sea, hay mucha gente trans, ahora todo es como mucho más fácil en el sentido de que hay muchos referentes, ¿sabes? Como que... Y está en la boca de todos esto. Pero es muy fácil como que se aprovechen de eso, que seamos solo un producto, ¿sabes? Como por ejemplo siempre digo, vale, bueno, si en una marca de ropa ahora cogen a mujeres trans y tal, ok, visibilizar, perfecto, pero que no se quede en eso, ¿sabes? Que no seamos un producto, porque al final tenemos que pensar también, como decimos en las niñas, también en las personas mayores trans. Seremos viejas, claro. pero quiero ser una señora de 80 y pico de No, años, ya, o sea, operadísima y enfadada con el mundo, o sea, ir a una residencia, o sea, no existe eso. O como ahora, por ejemplo, amigas mías trans que tienen 60 y pico de años, que han trabajado de sex worker toda su vida, que han ahorrado un poquito y ahora ¿qué hacen? ¿Sabes? O, y la vejez, ¿cómo implica? Porque de joven, bueno, pues vamos haciendo cosas, tal, no sé qué, pues, pero cuando tienes vejez, es la misma que cualquier otra persona, pero es una vejez fuera de la norma. Y también es importante eso, yo a tope con los niños siempre, pero no nos olvidemos de las personas mayores, que
de las pocas que tenemos, que necesitan eso, como porque son las grandes abandonadas, porque han transitado sin colectivos, casi todas, y no saben nada de esto, muchas. Sí, a mí me pasa también de que, por ejemplo, bueno, trasladándolo concretamente a Tránsitos, Tránsitos es una, bueno, voy a contarlo un poco para las personas como que no pudieron ver o que no pueden venir a verla. Atraviesan diferentes tránsitos justamente donde no se especifica o no se habla solamente o no se centra solamente en lo trans, sin negar la cuestión de lo trans, porque obviamente, Mira que tal vez... ¿cómo negarlo? O Mira, sea, no. eh, pero bueno, es como también a nosotras, así incluso como nos ven, nos pueden pasar muchísimas otras Y hacemos cosas. una vida, ¿no? O sea, común, como todo el mundo, comemos, hacemos todo. Y, y bueno, O sea, no estamos solo en el show, ¿sabes? Porque al final claro. es eso, por eso digo, No, y que el drama tampoco justamente tiene que ver con ser trans, necesariamente. claro, O sea, puede pasarte, no sé, que te mueres en un atentado claro, terrorista. obvio. ¿Entendés? Entonces, me parece que eso es necesario. Es necesario también eso, que podamos acceder a todos los espacios. Y, bueno, las artes escénicas es uno, ¿no? Porque también hay como una idea muy instalada donde siempre se nos llama para hacer determinada cuestión muy específica, ¿no? Como decía ella recién, también pueden haber zombies trans, también pueden haber, no Por sé, favor, eh, quiero. lo que sea, ingeniero de la NASA, que sean Claro, trans. sí. Y que no tenga que ser, o sea, que pueda ser un personaje serio de la NASA, como dices tú, y que pueda ser un chico trans o una persona trans, una persona no binaria, y que no tenga que ser una caricatura o algo ridículo o de risa, sino que, no, pues que, bueno, muy bien, está la NASA, perfecto, fin, ¿sabes? Y también, la última cosa, para mí, es activismo también. Por ejemplo, Tránsitos es activismo. Por el cuerpo, bailando con persona trans, es activismo también, porque al final, aunque no cambie el mundo, para mí, yo como cantante, es como, haces activismo, porque la gente que te ve ya recibe esa información, ya recibe más información así a nivel arte y tal, que en un debate, o en un congreso, o cosas así. Y para mí es activismo. Sí, a mí, por ejemplo, perdón, no quiero morir. Bueno, pero yo una vez, o sea, mi aproximación al activismo, o mi primera vez que tuve contacto con activistas trans y travestis, fue en Argentina y fue en un documental en el que está la señora Susy Shock. Bueno, con Marlene, Diana Zacayán, Loana, Nati Menstrual. O sea, yo quedé así, lacia. Y me fui, o sea, bueno, ese día terminamos tomando una cerveza, no sé qué, divino todo, ¿verdad? Y a partir de ese momento yo tomé la decisión de volverme a Uruguay. Yo en ese momento estaba puteando en un apartamento en Buenos Aires, no me estaba yendo mal, pero sí estaba sintiendo como que ya ese no era mi lugar. Y yo no quería seguir haciendo eso, porque sentía que no quería que fuera mi único destino. Claro, Y puedes decir otras cosas también si querés. total, no quiere decir que en este discurso esté siendo abolicionista con respecto al trabajo sexual. Yo creo que el trabajo sexual es un trabajo y que tiene que tener todas las garantías que lo ejerza. Pero para mí no quería que fuera mi único destino en mi Claro. vida, que yo no tuviera la posibilidad de decidir cuál sería mi destino. Y bueno, y la referencia de ellas a través de ir un día a ver un documental incidió. Entonces yo creo que si Tránsito puede incidir en alguien, por lo menos en una persona, a que pueda de alguna manera reestructurar su vida o cambiar algún camino o simplemente Que les explote en la cabeza, algo, por lo menos. ya creo que el objetivo está cumplido. Una pequeña, por favor. Coincido. Por lo menos en- Con lo que decía Delfina, también a mí me pasó lo mismo en Argentina. Yo cuando fui a Argentina me quedé asombrada y fue la primera vez donde... Aquí no hay mucho compañerismo entre mujeres trans. Es lo que yo he sentido, como que no hay una gran unión. En chicos trans creo que sí que hay más unión y tal. Y
me acuerdo, yo fui al Bolsón, donde estaba Susi Shock, y me acuerdo que pasé por al lado y me dijeron, hey, compañera. Y yo, compañera, como vale. Claro, yo ya iba así, como tienes que ir como a la defensiva, porque te creas así, ¿no? Y ahí aprendí, o sea, todo este nivel de referentes, todo, o sea, yo vine aquí diciendo, por favor, pues si estamos en la década de la piedra, es que estamos muy atrasados, y vamos de súper, no puede ser, es como me dieron 3 hostias que necesitaba en la vida, ¿sabes? Porque sí, eres trans, todo lo que quieras, pero estás en Europa, mi amor, ¿sabes? Como, y, y nada, eso, en medio de todo eso, después obvio, Delfina ya la seguía antes de que viniera Tránsitos. Porque claro, para mí eran como cosas de decir, ¡guau! Flipé. Y yo como europea, por ejemplo, fui allá y me consiguieron conciertos, ¿sabes? Cuando, no sé. Es que para mí fue como un redescubrir. Y me encantaría que pasara esto aquí. Me encantaría que existiera esto. Quizás traduciéndoles un poquitito, hay una patria que es la patria trans, que le tiene miedo también, porque va rompiendo todos los límites y las geografías y todo. Hay una patria trans que tiene que ver con hermanarnos. En ese sentido, nos reconocemos y no somos contrincantes. Hay alguien que te pertenece. Eso me gusta a mí que lo reciban las infancias, ¿no? Sobre todo las juventudes. Por eso es tan importante el rol cultural, porque también la cultura ha generado los otros imaginarios de que somos abyectas, que somos enemigas, que somos peligrosas, que estamos afuera de todo, que no servimos nada. La autoestima trans travesti que tiene que levantarse, y que estemos nosotras desde el arte protagonizando todas las señales y todos los guiños para que suceda desde el lado que sea, ¿no? Me parece como fundamental que haya más obras de teatro como esta que está pendiente he estado cerquita de la obra de ustedes porque estuve en el proceso de los ensayos, casi era uno de los personajes, por otras coyunturas no se dio, pero quiero decir, es valioso saber que está pasando algo y que nos pertenece y que tenemos que ver, no somos solamente títeres de la inclusión y de los cupos trans que les sirve solamente a algunos, no a nosotras. Entonces es importante que cuando lo protagonizamos sea desde lo que sea. Yo creo mucho en la autogestión, creo mucho en los bordes, desde donde se hace todo. Entonces es importante porque ayuda a esa idea de ese otro imaginario. Es la palabra que más me gustó de esta charla, ¿no? El imaginario que hay que construir finalmente, porque hay que construir otro que está instalado y que es el que claramente genera todas las articulaciones para que nosotras estemos en riesgo de vida todo el tiempo, estemos afuera de todo, se nos quiten derecho todo el tiempo y estemos peleando a contramano, ¿no? ¿Qué sería si tuviéramos un tiempo de paz para pensar, bueno, a ver, ¿cuál es mi deseo? Más allá de ser trans o no ser, ¿cuál es mi deseo? ¿Para qué estoy yo acá? Finalmente, ¿para qué nos juntamos en el tal o cual proyecto? ¿Cuál sería la idea? Y ahí que vuelen las alas en lugar de estar pensando siempre en la sobrevivencia, en que no sé cómo llego con vida al año que viene. Porque es así, no estoy exagerando, cualquiera de mis compañeras lo tiene acá. Nosotros corremos riesgo a ir a comprar a la esquina medio kilo de pan. Corremos riesgo todo el tiempo, estamos en un campo de batalla todo el tiempo. Entonces no es ninguna exageración. Y tenemos que hacer para que quienes vengan la pasen mejor, tengan otras señales. Así que por más obras de teatro como la que están haciendo, amigas queridas, por más imaginarios, trans, travestis, no binarias, por todo lo que deconstruya toda esta porquería, por favor. Así que yo brindo desde la Argentina, desde el sur del mundo, a todos quienes estén observando. Y por un imaginario trans, siguiendo con el hilo, ¿no? Por un imaginario trans que colonice efectivamente el imaginario heterosexual, porque un imaginario trans va a hacer mucho más felices las vidas no solo de las personas trans, total, sino de todas las personas. Sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Beso, las quiero. Te Ya amamos. nos abrazaremos. Gracias.